En el vídeo anterior vimos cómo calcular los elementos del factor de Cholesky de la matriz de correlaciones y también cómo calcular los elementos del factor de Cholesky de la matriz de relaciones aditivas. Bien, nos falta por ver cómo se calculan los elementos de la matriz de relaciones aditivas. El método de Henderson-Quast lo que hace es calcular las consanguinidades, es decir, y lo hace del siguiente modo. Si tenéis el factor de Cholesky, que es la matriz triangular, multiplicado por su traspuesta, esto es la matriz de relaciones aditivas. De forma que un elemento de la diagonal, el A sub II, es igual al producto de esta fila por esta columna. Es decir, la fila I por la columna I de la matriz traspuesta. Es decir, que A y I es igual al sumatorio de L y J, es el sumatorio para J, por L traspuesta JI, que esto es igual al sumatorio para J de L y J al cuadrado. Es decir, es la suma de todos estos elementos al cuadrado. Así es como lo plantea Henderson, como lo plantea Quast. Ya sabéis que a mí me gusta plantearlo desde un punto de vista de los coeficientes de sendero. Pues yo diría que si tenéis una determinada genealogía, por ejemplo esta, y queréis calcular ese elemento, en esta genealogía la única entrada de variabilidad es a través de los individuos fundadores, con estos senderos de autorreferencia que incluyen el desconocimiento de los padres, o a través de los muestrios mendelianos, que son los que hay aquí. Estos senderos son las únicas entradas de variabilidad nueva. Es decir, que toda la variabilidad que haya en un determinado individuo depende de los senderos que vienen de aquí, de todos los individuos fundadores y todos los muestrios mendelianos, ya que estos senderos son senderos independientes. Y como son senderos independientes, el sumatorio de P cuadrado de todos los senderos es igual a 1. Después transformaríamos de correlación genética a relación genética aditiva y nos daría A sub II. Y es así como a mí me gusta entenderlo. Son dos formas realmente equivalentes de decir lo mismo, puesto que ya sabemos que todos los elementos del factor de Cholesky son en realidad uno de esos senderos, el sendero que va desde un muestreo mendeliano hasta el individuo destino. ¿De acuerdo? Son dos formas de decir lo mismo. Bien, y ahora ¿cómo organizamos el algoritmo para no tener que definir la matriz completa? Aquí tenemos el factor de Cholesky y el algoritmo de Henderson-Quast define dos vectores, que son el vector V y el vector U. Y nunca construye explícitamente el factor de Cholesky. ¿De acuerdo? El algoritmo empieza del siguiente modo. Primero calculamos el elemento de la diagonal, que es 1, siempre 1. Y a partir de aquí calculamos los elementos de la primera columna. Estos elementos se ponen en V y después se elevan al cuadrado y se acumulan en U. Es decir, que aquí U sería V cuadrado. A continuación se calcula el elemento diagonal de la segunda fila y se calculan todos los elementos. Se borra V y se vuelve a llenar con estos elementos de nuevo. El primer elemento sería 0 y detrás tendríais todos los elementos de V. Se vuelve a elevar al cuadrado y se acumula en U. Luego esto sería V cuadrado de la primera columna más V cuadrado de la segunda columna. No necesitáis la matriz completa, puesto que para calcular esta segunda columna no necesitáis elementos de la primera. Y el ahorro viene porque cuando estáis calculando, por ejemplo, vais a calcular esta columna, cuando calculéis el elemento de la diagonal, solamente necesitáis consanguinidades, las consanguinidades de los padres, que por ejemplo puede estar aquí y aquí. Este puede ser el padre y la madre. Y estos ya los tenéis, porque estos elementos, en el primer paso, U, el primer elemento de U, tiene A11. En el segundo paso, el segundo elemento de U tiene A22. Y cuando llegáis a esta fila, estos elementos de aquí tienen un sumatorio de V cuadrado, pero estos elementos hacia arriba ya tienen los elementos de la diagonal de la matriz de parentesco. Como sabéis que cada FI es igual a A sub II menos 1, realmente ya los tenéis.
Es decir, para calcular este elemento de la diagonal no necesitáis utilizar algo que no tengáis en el vector u. ¿De acuerdo? Ese es el fundamento del algoritmo. Solamente definiendo estos dos vectores es suficiente. Al final, cuando el proceso haya terminado en la última columna, en u tendréis los elementos de la diagonal de la matriz de parentesco. ¿De acuerdo? Y de ahí es muy sencillo calcular las consanguinidades. Si necesitáis algún parentesco que no esté en la diagonal, por ejemplo, necesitáis este parentesco de aquí, lo podéis hacer muy sencillo escribiendo en el fichero de datos un hijo de estos dos individuos, el individuo Y y el individuo J. Da igual que sean dos machos o que sean dos hembras. Ya hemos dicho muchas veces que el papel de ser padre o madre no tiene ninguna relevancia. Escribiríais en el fichero de pedigrí un nuevo individuo que sea hijo de estos dos y calculáis aquí debajo su autoparentesco. Del autoparentesco calculáis la consanguinidad y el doble de la consanguinidad es el parentesco entre los padres. Es decir, lo tenemos todo sin necesidad de definir una matriz grande. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un par de códigos en Fortran. Uno para mostrar cómo se calcula el factor de Cholesky. Lo vamos a hacer de forma densa para verlo todo. Y después haremos otro programa solamente utilizando los vectores u y v. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Bueno, pues vamos a hacer ese programa. Como en los vídeos anteriores, he hecho una parte. Lo he llamado Quas F90 y ya he programado la parte menos relevante, pues ya la tengo hecha. ¿De acuerdo? Os lo voy a enseñar. Vamos a calcular la genealogía de Carlos II, primero por dos motivos, porque la genealogía de Carlos II es la más grande que tenemos y hemos dicho que este algoritmo era bueno para matrices grandes. 29 individuos no es mucho. Pero bueno, al fin y al cabo es la más grande. Y segundo, porque nos interesan las consanguinidades. Recordad que sobre las genealogías de las casas reales europeas, pues sobre la consanguinidad se ha escrito mucho, en concreto la de Carlos II. Entonces vamos a calcular el método de Henderson-Quas con esta genealogía porque el interés real está en las consanguinidades. Bien, he hecho la lectura del fichero, como siempre. Esto lo he copiado de los códigos anteriores. El método tabular para calcular la matriz de relaciones aditivas. Escribimos la matriz de relaciones aditivas. Este es un trozo de código que es calcular el factor de Cholesky. Calcular el factor de Cholesky con las cuentas que vimos en los vídeos anteriores. Lo hacemos con la herramienta de cálculo numérico de toda la vida, ¿verdad? Es un código que no es bueno, es decir, si lo cortáis y lo vais a usar en otros códigos, tener cuidado porque es un código muy simple. No calcula el condicionamiento de la matriz, no calcula si es singular o no, ni siquiera calcula si es simétrica o no. Es decir, es un código ya para usar en este sitio concreto. Pero bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del factor de Cholesky usando el método de Henderson-Quas. Vamos a escribir aquí primero una línea en blanco y después, una vez que lo hayamos calculado, lo volveremos a escribir. Copio y pego. Bien, y ahora vamos a calcular aquí cálculo de C con Henderson-Quas. Bien, vamos a hacer el primero, lo borramos para que no moleste con el cálculo anterior. Y ahora lo vamos a calcular por columnas, de 1 hasta n. Se me olvidaba deciros. Además de A y C, he definido F, es un vector donde colocaremos las consanguinidades. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya hemos hecho el cálculo por columnas, lo primero que vamos a calcular es el elemento diagonal. Estoy siguiendo lo mismo que hemos hablado en la parte teórica. Y decimos que hay 4 casos. Vamos a ver, if el padre de I por la madre de I es mayor que 0, en este caso los dos padres serán conocidos. ¿De acuerdo? Else if padre de I mayor que 0, en este caso el padre será mayor que 0, el padre será conocido y la madre desconocida. En este caso
0. Este es el tercer caso y el caso de que los dos padres sean desconocidos. Vamos a codificar la fórmula que hemos visto en la teoría. ¿De acuerdo? En este caso, el elemento diagonal CII será la raíz cuadrada de 1/2 menos 1/4 por, y aquí dentro va la consanguinidad del padre de I, F del padre de I, más F de la madre de I. Vamos a ver si están bien todos los... Sí. Bien. Bueno, este es en el caso de que los dos padres sean mayores que 0. Vamos a poner el siguiente caso. En este caso será, en el caso de que el padre sea conocido y la madre desconocida. En lugar de 0,5 es 0,75, 3/4, menos 0,25 por F del padre. Bueno, en este caso la consanguinidad de la madre sería 0, así que se podría quedar, pero bueno, para ser un poco consistentes vamos a quitarla. Consistentes con la fórmula. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que la madre sea mayor que 0, quiere decir que el padre es 0. Copiamos aquí y decimos que es 3/4 menos 1/4 de la consanguinidad de la madre. ¿De acuerdo? Y en el último caso, en el caso de que los dos padres sean desconocidos, CII igual a 1. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora vamos a hacer los elementos fuera de la diagonal. O sea, debajo de la diagonal. Debajo de la diagonal. Hacemos desde J igual desde I más 1 hasta N. Y decimos que C de la fila J y de la columna I es igual, lo que habíamos dicho, es la mitad de C, el padre de J, I, más C por la madre de J, I. Ahí están bien los paréntesis. Vale. Ya tenemos los elementos de fuera de la diagonal. Y ahora, fijaros que aquí estamos empleando F. Pues vamos a calcularlas aquí debajo. Recordad que F será la suma de cuadrados de todos los elementos de la fila. Es decir, cuando estamos en la fila I, calculamos la suma de cuadrados de todos los elementos del factor de Cholesky de esa fila y con eso calculamos F. Vemos que FI es igual a 0. Do. Y aquí ponemos J que va desde 1 hasta I. Y aquí acumulamos FI igual a FI más C fila I elemento J elevado al cuadrado. Ya tenemos los cuadrados acumulados. Y esto es el autoparentesco. FI es igual al autoparentesco menos 1. Ya, estas son las Fs. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si esto está. G Fortran. Coas F90. Bueno, aquí tenéis las últimas filas y las últimas columnas, o sea, el cuadrante inferior derecha de la matriz de tabular. No la escribo toda porque no me cabe en la pantalla. Aún podría haber escrito algunas filas más. Bueno, de hecho aquí he escrito 6,
y aquí he escrito 3, 6, 9, 10. Vamos a ver por qué lo he hecho esto así. Y aquí está 20. Disculpad por eso. Vale. Bueno, aquí tenéis el cuadrante de la matriz de tabular. Aquí tenéis el factor de Cholesky calculado con la subrutina estándar. Y aquí tenéis el calculado con el método de Quast. ¿Veis que coincide? Es exactamente igual. Es decir, esto es correcto. Bien, antes de acabar voy a poner aquí, que me servirá para comparar, voy a escribir la matriz diagonal en pantalla con un formato y voy a escribir A y I desde I yendo 1 hasta N. Y esto lo voy a escribir con 8.4. ¿Vale? Aquí tenéis los autoparentescos de todos los individuos, de los 29. Ya veis que Carlos II el autoparentesco es 1,23, es decir, Carlos II tenía una consanguinidad del 23%. Bien, vamos a hacer ahora el algoritmo de verdad, es decir, no sencillamente comprobar que funciona, sino que no vamos a construir explícitamente el factor de Cholesky. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un segundo código. Vamos a copy Quast. Lo voy a llamar Quast 2. ¿Vale? Lo abrimos. Ya no vamos a emplear la matriz de parentesco, tampoco vamos a emplear el factor de Cholesky, tampoco vamos a emplear f. Hemos dicho que lo único que vamos a emplear es un vector v que va de 0 a 100 y un vector u que va de 0 a 100. No me gusta usar u y v porque son dos caracteres que se parecen mucho, sobre todo cuando los escribes a mano, pero son como los llamacuas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mantener la u y la v. Vamos a ver, esta parte de las relaciones genéticas aditivas, esto lo quitamos, no lo necesitamos. El factor de Cholesky también lo quitamos, no lo necesitamos. Esta parte la voy a guardar y esto tampoco. Y esta parte, bueno, en esta parte, en lugar, como hemos dicho que la diagonal de la matriz de parentesco la vamos a acabar escribiendo en u, pues aquí vamos a escribir u sub i. Vamos a escribir el vector u una vez que terminemos. Bien, en lugar de usar, vamos a reemplazar este código por el código bueno. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En lugar de hacer c igual a 0, hacemos v igual a 0. Si queréis podemos hacer también v igual a 0. ¿Vale? No es necesario porque lo tendremos que ir borrando en cada paso, pero bueno. Vamos a ver. Primero vamos a calcular el elemento diagonal. Bueno, antes que eso vamos a borrar el vector v. Es decir, de un ciclo al siguiente el vector v hay que borrarlo porque lo vamos a volver a rellenar. Y es importante borrarlo porque luego lo vamos a ir acumulando en u. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso, c sub i será v sub i. Y esto ahora os contaré. Vamos a ver, este caso será v sub i. En este v sub i. Y este v sub i. Los elementos de debajo de la diagonal, decimos v sub j, estamos calculando los mismos elementos de esa columna, es 0,5, y ahora ponemos v del padre de j,
v de la madre de j. ¿De acuerdo? Veis que el cambio es mínimo. Las f's no las necesitamos. De hecho, las hemos quitado el vector. Lo hemos quitado de aquí, de las definiciones. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué hacemos con la f, porque la f ya no la tenemos. Bueno, la f es... Vamos a empezar con esta de aquí. F del padre de i f del padre de i, esta la quito. Y pongo u del padre de i menos 1. ¿De acuerdo? Esa es la consanguinidad de i. Como tenemos la genealogía ordenada, cuando estemos calculando la columna i, la u del padre de i estará por encima. Ya lo habremos hecho. Es decir, este elemento ya estará. Este elemento u ya contendrá el autoparentesco de i. Hacemos lo mismo aquí. Esta parte la copio y la meto aquí. Y este es de la madre de i. Vale, y este lo quito y ahora pongo, voy a copiar esto, es el u del padre de i más el u de la madre de i, porque en este caso se conocen los dos, menos 2. Bueno, pues yo creo que esto ya está. Ah, no, perdona. Con esto hemos terminado el cálculo del vector v. Ahora tenemos que acumularlo en u. ¿No? Si no, u siempre será 0. Vamos a ver, vamos a usar j igual a 1 hasta n. Y vamos a decir que u sub j es igual a u j más vj elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Podríamos optimizar un poco, porque esto no tiene por qué ir desde 1 hasta n, basta que vaya desde i hasta n, la diagonal incluida. Venga, vamos a así calcular a menos. O sea, una vez que hayamos terminado, escribe los elementos de u. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a ver. G Fortran quas2.f. Bueno. Ah, mira, es que aquí había que cerrar el paréntesis. ¿Lo veis? Es la u de la madre de i y se cierra. Vale. Vamos a ver. Este es el u del padre de i. Este es el u de la madre de i. Y ahora probablemente los paréntesis estarán fastidiados. Sí, hace falta un paréntesis más, ¿no? Vale. Bueno, este es el u del padre de i menos, estos paréntesis parece que están bien, u de la madre de i. Yo creo que ahora sí que están todos los paréntesis bien. Este también. U del padre de j, aquí estaba bien hecho. Bien, vamos a ver si ahora está. Vale. Bueno, aquí tenéis. Estos son los elementos de la diagonal. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a compilar quas. Ahora compilamos quas2 y calculamos quas2. Fijaros, la diagonal calculada con el método tabular es igual a la diagonal calculada con el método de quas. La única diferencia es que aquí no hemos utilizado ninguna matriz, hemos utilizado solo dos vectores. Esto es lo importante. ¿De acuerdo? Todo este tinglao, estos 3 vídeos han servido para llegar a este momento, para poder obtener esto sin necesidad de
declarar explícitamente la matriz A ni el factor de Cholesky en el código. Bien, por último, vamos a calcular un parentesco que no esté en la diagonal. Vamos a editar el fichero Carlos II. En lugar de 29 individuos, por ejemplo, vamos a poner 30. Y vamos a poner, por ejemplo, fijaros, el individuo 19 y el individuo 20 son Guillermo V y Renata de Lorena. Imaginaos que queréis unir el reino de Bavaria y el reino de Lorena, que no sé si ya son un reino, pues los condados o lo que sea, y Guillermo y Renata quieren tener un hijo, pero antes quieren probar si va a ser consanguíneo o no. Entonces ponemos el individuo 30, que sería hijo del 19 y del 20, y aquí ponemos hijo de Guillermo y Renata. Vale. Entonces no hay que tocar nada, sencillamente volvemos a ejecutar. Esta sería la consanguinidad, o este sería el autoparentesco de Carlos II, aquí y aquí, y hemos añadido un hijo de Guillermo y Lorena, que tiene un autoparentesco de 1,015. Quiere decir que la consanguinidad es 0,015. Quiere decir que el parentesco, la relación genética aditiva entre Guillermo y Renata es de 0,03, el doble de esto. ¿De acuerdo? De un 3%. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos los vídeos dedicados al algoritmo de Henderson-Quast. Yo creo que ya os dais cuenta por qué no quería hablaros de este procedimiento en un principio, pero quizá no queda ninguna opción cuando uno tiene una genealogía extremadamente grande, de millones de individuos, y tiene una profundidad de pedigrí muy grande que nos impide usar el método de las funciones recursivas. En este caso, pues no nos quedaría más remedio que usar esto. Además, ya los que conocéis un poco la mejora genética sabéis que este algoritmo es muy bueno para calcular la inversa de la matriz de parentescos, pero eso es otro problema del que quizá hablemos en algún vídeo posterior. Bueno, pues eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.